Hola, ¿cómo les va, hermanos? Buenas tardes. Vamos a seguir entonces con el estudio de esta carta, la de Judas, y los invito a hacer una corta oración. Así ya vamos directamente a estudiar estos dos versículos que tenemos para hoy. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias porque podemos seguir este estudio de la carta de Judas y queremos pedirte que tú nos puedas enseñar a todos, que queremos aprender cada día más sobre tu palabra y las enseñanzas que tú nos dejas. Gracias por todo. Bendecir la iglesia de Mirador del Lago en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Estamos en la carta de Judas ya hace varios martes y me parecía correcto, como hizo el martes pasado Maico, que me parece bárbaro, leer el contexto antes de llegar a los dos versículos que tengo para estudiar con ustedes hoy. Judas, ustedes saben, tiene un solo capítulo, entonces podemos empezar, si ustedes lo tienen allí a la vista, con Judas 3. Dice la palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoce se corrompen como animales irracionales. Versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Y acá vienen los dos versículos que hoy vamos a estudiar, que son el versículo 12 y el 13. Dice esto: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Evidentemente, ya lo habíamos comentado en otra oportunidad y yo creo que también Michael lo ha comentado, la forma en que Judas define a estas personas, que por supuesto están con la misión de lastimar, destruir, desviar la iglesia de Cristo. La forma en que Judas los califica es realmente muy contundente. En estos versículos, el 12, él, por ejemplo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Nuevamente, Judas hace referencia a lo que él empezó a mencionar en versículos 4 como los que estaban poniendo en peligro el bienestar de la iglesia. Y uno dice, bueno, pasó allá lejos. No, no, está pasando en este momento e incluso uno puede
imaginarse y pensar, y por supuesto en lo concreto se conocen muchas personas que han sido desviadas por muchos de estos engañadores que hoy en día están presentes en muchos lugares. Eh, Respecto a esta primer parte del versículo 12, Judas ahora presenta varias diferentes descripciones o ilustraciones para dar a conocer la realidad de estas personas. Los acaba de comparar con los ejemplos de Caín, Balaán y Coré, para mostrar los resultados dañinos de sus acciones entre la iglesia. Inspirado por Dios, Judas, que recordamos que era uno de los hermanos del Señor, recuerda o usa como ejemplo a Caín, a Balaán y a Coré. Estos tres, ustedes ya escuchamos el otro día cuando Maico nos explicaba por qué Judas usa esta ilustración. Dice, por ejemplo, vieron que usa la palabra estos son manchas. La palabra mancha es una palabra que significa arrecifes o escollos. Son formación de corales. En realidad es de dónde proviene la palabra que Judas utiliza. Y como sabemos, los escollos o los corales o los arrecifes están sumergidos y escondidos debajo del agua. Y por supuesto, sin ser un marino ni nada que se le parezca, todos sabemos que en los lugares de los arrecifes es muy peligroso porque han encallado muchas veces naves e incluso se han hundido por el daño que producen. Así es que está muy interesante cómo él usa esta expresión. El uso de ese término era una metáfora para demostrar el gran daño que pudo ocurrir si no se reconocían para poder evitarlos. Un capitán de una nave tiene que saber perfectamente dónde están los escollos, porque si no la nave puede sufrir o sufre concretamente daños graves. En este caso, también Judas lo que hace es advertir, mostrar con muchos ejemplos y formas ilustradas cómo son estas personas. Dice, por ejemplo, que ustedes fíjense cuando puedan, yo lo voy a leer rápidamente, en 2 Pedro 2:13, y algo que no sé si se dijo hasta ahora con esto de 2 Pedro y de Judas, uno puede ver un gran paralelismo entre 2 Pedro y la carta a Judas. Evidentemente, algunos historiadores o estudiosos de la palabra consideran que o Judas leía la carta de Pedro o Pedro leyó Judas cuando escribía su segunda carta, porque tiene mucho paralelismo, se refieren a situaciones similares. En 2 Pedro 2:13 dice así, fíjense, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Aún así, compartiendo con ellos la Santa Cena, su preocupación era la iglesia y no el bienestar de ellos, sino solamente sus propios apetitos. Por eso allí en 2 Pedro también hay una definición de estas personas y en Judas dicen cosas similares. Sigue el versículo 12, dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esta palabra impúdicamente es una palabra que tiene un origen griego y literalmente significa sin fobia o sin temor. Es cuando estas personas, tienen un accionar dentro de la iglesia casi groseramente, sin ningún tipo de cuidado, y por supuesto arrastran a la iglesia a errores y a desviaciones que en algunos casos son
realmente muy graves. Cuando dice, ustedes fíjense que allí dice, en este versículo 12, se apacientan a sí mismos, la frase se apacientan a sí mismos al usar una palabra relacionada con el deber del pastor de ovejas a proveer comida para su rebaño, es una afirmación de que ellos no tenían ningún cuidado por la iglesia, sino solamente por sus propios intereses. Y yo cuando leía esta expresión, que se apacientan a sí mismos, recordaba la cantidad de veces que vienen a la iglesia, aparecen en la iglesia personas que se han decepcionado de otros grupos y uno cuando indaga y pregunta, ellos han estado por mucho tiempo sin ningún tipo de cuidado pastoral y recibiendo solamente las palabras que el domingo el pastor, que por supuesto en estos casos no promueven leer la palabra porque evidentemente en su consideración sus palabras son las más importantes. Entonces es como decir, no hace falta que la iglesia vaya a la Biblia a leer, a ver si lo que se está diciendo en la plataforma de esa iglesia es correcto o no. Se termina enseñando a la iglesia que lo que dice el pastor, lo que enseña el pastor, no se discute absolutamente para nada y tampoco se busca una comprobación de la palabra. Si ustedes tienen deseos, pueden leer Ezequiel 34, desde el versículo 2 al versículo 10. Allí hay una profecía que el Señor hace a través del profeta Ezequiel y es una profecía respecto a los pastores con muchísima dureza. Yo por el tiempo no lo voy a leer completo, pero yo les aconsejo, les sugiero que ustedes puedan leer Ezequiel 34 del versículo 2 al 10. Ahí el Señor habla con un juicio muy severo a aquellos que no cuidan sus ovejas. Por ejemplo, les leo un solo o unos pocos versículos. Dice el versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Y después, bueno, sigue usando ese tipo de expresiones durísimas. Entonces, qué interesante que Judas nos dice que entre las características de estas personas que están, digamos, con el propósito, la intención de dañar a la iglesia, se terminan apacentando a sí mismas. Es decir, ellos se procuran su bienestar, no importando qué pasa con los hermanos en la iglesia. Otra expresión que utiliza aquí Judas en el versículo 12 es la expresión nubes sin agua. Ustedes fíjense todas las comparaciones, las expresiones que va usando Judas para ir definiendo a estas personas. Nubes sin agua, por ejemplo, dice en un momento, la esperanza de la lluvia viene con las nubes, pero nubes que no traen lluvia no sirven para cumplir con la esperanza que traen. Uno, viviendo en una ciudad, digamos, no dependiendo de las lluvias, le da lo mismo que llueva o no llueva, pero en el campo, en los lugares donde se necesita la lluvia imperiosamente, cuando hay nubes o aparecen las nubes, hay una esperanza de que esa nube dé la bendición del agua. Pero así como estas personas que provocan cierta expectativa y después esa expectativa es frustrada y digamos, se espera de ellos algunas cosas, se espera de ellos bendiciones, guías espirituales, que utilicen la palabra de Dios para alimentar la iglesia y no lo hacen, son nubes sin agua. En 2 Pedro, que como decía antes tiene un paralelismo, tiene muchas expresiones similares, en 2 Pedro capítulo 2 versículo 17 dice, estos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Es decir, provocan expectativa. La iglesia se entusiasma, por supuesto, estas personas utilizan expresiones que digamos, hacen entusiasmar a la iglesia, son de exhortar mucho, pero a la hora de alimentarlas, a la hora de cuidar de su bienestar, por supuesto quedan absolutamente frustradas las hermanos en la iglesia, porque como bien dice Judas, son nubes sin aguas. Parecen que hay una expectativa importante, pero no hay ningún resultado espiritual. Y después el versículo 12 continúa diciendo, llevadas de acá para allá por los vientos. Y acá hay otra cosa interesante. Según la necesidad, según el momento, según lo que en la actualidad se va manejando, qué noticia o qué necesidad hay, estos hermanos, estas personas malvadas de las iglesias, van ofreciendo a la iglesia palabras y expectativas que por supuesto son absolutamente falsas. Recordaba cuando llegué a este punto, en Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Evidentemente, esta era una situación, un problema, una realidad en las iglesias, y Pablo también se había dedicado a hablar de estas personas, ¿no? Y por supuesto, Judas hace un gran énfasis sobre estos engañadores. Y yo les decía que recordaba un poco en algunos programas de televisión, recordaba puntualmente un determinado programa que hace un tiempo era muy famoso, que tenía una serie de variantes el programa, pero ellos se basaban básicamente en las encuestas instantáneas que se hacen de los programas. Si una parte del programa, una temática, provocaba que la encuesta fuese creciente, digamos, haya más personas que veían, el tema se estiraba porque se mantenía la vigencia de esa cantidad de personas que veían. De alguna manera, estos engañadores, si la necesidad es, no sé, el tema dinero, van a hablar de la prosperidad seguramente. Si la necesidad es la sanidad, van a hablar seguramente de todos los milagros, entre comillas, que la persona puede recibir. De manera que siempre mantienen a este grupo de personas de la iglesia engañados, siempre con algún pretexto, un tema nuevo. Por eso dice, esas nubes son llevadas de acá para allá por los vientos, es decir, según la necesidad que haya en ese momento, porque lógicamente el objetivo es engañar y seguir engañando a la iglesia. Judas sigue usando figuras, a continuación dice árboles otoñales sin fruto. Aunque ellos deben producir, no dan nada aparte de una falsa enseñanza. Lógicamente, eran árboles, tenían toda la apariencia, toda una cantidad de palabras y de expresiones que utilizaban, y uno dice, bueno, ahora seguramente van a empezar los frutos espirituales, pero lógicamente lejos está Dios de producir frutos sobre personas que están especialmente con la intención de engañar a la iglesia. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado al fuego, así es, así que por sus frutos lo conoceréis. Hay muchas palabras, mucha expectativa, un despliegue a veces de luces y toda una especie de espectáculo casi de un teatro, pero en lo concreto, cuando uno se pone a hablar con esas personas, esos hermanos que están siendo guiados por estos engañadores, uno rápidamente se da cuenta que toda esa estructura se basa en lo que dice este engañador, el pastor tal o cual, y cuando uno ahonda un poquito, ve evidentemente que están construyendo sus casas sobre arena y no sobre la roca, porque el gran ausente en esas iglesias manejadas por engañadores es Cristo, Cristo y la exaltación de Cristo. Muchas veces se habla mucho más del pastor y de la iglesia que del mismo Señor. Y a veces uno nota que toda la estructura de pensamiento y toda la vida está basada en lo que los pastores dicen, estos, entre comillas, pastores, porque son engañadores, y realmente la gente guiada hacia terribles errores. Y después el versículo 12 termina diciendo, 2 veces muertos y desarraigados. Así es que con esta contundencia que nos tiene acostumbrado Judas a expresarse, él cuando está definiendo estos engañadores, en esta idea dice 2 veces muertos y desarraigados. Es un árbol que no sirve para nada. Son nubes que no sirven para nada absolutamente y solamente para guiar mal, para llevar al error a la iglesia, para hacerle perder tiempo y generalmente, en la gran mayoría de los casos, para quitarle dinero. En Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 13, dice, pero respondiendo él dijo, el Señor, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Cuando llegue el final de los tiempos, cuando todo quede bajo la luz absoluta del Señor y que las verdaderas intenciones estén todas al descubierto, va a haber para muchas personas, estos engañadores, un final muy triste. Tampoco estas personas que se presentaron como de gran valor a la iglesia, muchas veces aparecen estos profetas y estos, usando expresiones y títulos muy importantes, en realidad son engañadores y uno ve tristemente como muchos, en vez de ir a la palabra, van a lo que dice un libro, que generalmente están escritos por alguno de estos engañadores o algún otro mucho más grande todavía, y se basan y uno escucha expresiones, no, porque en el libro tal dice tal cosa, y lo que menos se menciona es la palabra de Dios. Y por supuesto, hermanos, hay que olvidarse de poder ver en esas vidas el fruto del Espíritu Santo, porque todo está fundado sobre arena, no está fundado sobre la roca, sobre Cristo. Y por supuesto, las vidas suelen fracasar de una manera muy triste y como yo le decía hace un ratito, muchas veces uno ve llegar a las iglesias personas totalmente defraudadas e incluso algunas veces no quieren asistir nunca más a ningún lado porque les queda la impresión que todas las iglesias son igual como aquel lugar donde iban, donde solamente los entretenían y les sacaban dinero. El versículo 13 sigue usando expresiones comparativas y dice, fieras ondas del mar, durante las tormentas las olas del mar crean muchos daños para las naves y también para cosas que están ubicadas en las costas, por supuesto, trayendo con ellas mucha destrucción y dejando atrás mucha basura. Entre estas figuras, aquí guiado por el Espíritu de Dios, Judas
los compara con las fieras ondas del mar. Uno se impresiona cuando ve el mar la primera vez. Yo recuerdo, lo conocí en Mar del Plata, pero claro, el mar es impresionante, pero un mar enfurecido va destruyendo todo a su paso. Estas personas no solo guían mal a la gente, maltratan a las ovejas del Señor, porque por supuesto muchos de los que asisten son creyentes reales, los terminan maltratando, los terminan destruyendo, les sacan la poca esperanza que les quedaba, y esta gente no quieren. Algunas veces uno encuentra, después de muchos años, a personas que asistieron, pero quedaron tan mal impresionada, que no quieren saber más nada de la palabra de Dios y no quieren saber nada de la iglesia, porque por supuesto cree que todas son iguales. En Isaías 57:20 dice la palabra de Dios una expresión que es muy dura: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es decir, olvídense de frutos espirituales, olvídense de bendiciones, solamente terminan entregando mucha destrucción. En el versículo 13, la siguiente expresión es, él dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. La espuma, yo estuve leyendo algo sobre la espuma del mar, la espuma que se nota cuando el mar se pone muy bravo es el resultado de la contaminación que trae. Y por supuesto, en esta comparación que Judas nos hace, él utiliza esta expresión que son como espuma, que espuman su propia vergüenza. De la misma manera, estas personas, por sus propias acciones, dejarían que a otros vieran lo que deberían haberles dado vergüenza haber hecho. Es decir, están guiando a la iglesia a hacer, o a los hermanos que por supuesto se han alejado de la Escritura y ya han dejado su espíritu crítico en el buen sentido de la palabra, porque no porque lo diga tal o cual tiene que ser necesariamente lo que Dios indica, uno debe ir a la palabra de Dios. Estas personas terminan guiando a la iglesia, a los hermanos, a hacer cosas realmente vergonzosas. En Efesios 5, versículo 11 al 13, Pablo le dice a la iglesia: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Muchas veces cuando uno va a la palabra y analiza las cosas que hacen determinados engañadores, sinceramente da vergüenza, porque la palabra de Dios los condena con mucha severidad. Siguiendo con las comparaciones, en el versículo 13, o en estas figuras que utiliza Judas, él habla de estrellas errantes. Ellos, como una estrella que no seguía el curso dado por Dios, estaban dejando el camino real para ir vagando por todas partes según las oportunidades se presentaron y los deseos de ellos mismos. Cuando no existían elementos electrónicos y satélites, una persona que se comenzaba a navegar, por supuesto tenía mucho entrenamiento y se basaba en las estrellas. Ahora, ustedes imagínense si las estrellas son errantes, digamos, están marcando un punto equivocado, las cosas que podrían haber pasado. Y evidentemente, este buen ejemplo o comparación que Judas hace, realmente los pinta entero como eran o como son. Ellos, en vez de ser guías que lleven a la congregación hacia la palabra de Dios, hacia la consagración, hablando y considerando el perdón, el pecado, la sangre de Cristo, por supuesto los desvía,
y hay muchos lugares, muchas iglesias que jamás van a tocar un tema que moleste a nadie. Solamente son grandes bendiciones, todo es sanidades, son todos beneficios. Evidentemente estos tienen el espíritu de los engañadores. Y después, en el final de este versículo 13, eh, dice la palabra de Dios, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Claramente Judas aquí le da a conocer el destino final de estas personas. Ellos inevitablemente, cuando se presenten delante de Dios, van a tener un gran inconveniente porque han guiado mal, han lastimado a las ovejas de Él. En el texto bíblico, Dios siempre está relacionado con la luz, mientras Satanás y la maldad siempre están relacionados con la oscuridad y las tinieblas. Y para ellos está reservado, como dice Judas, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tienen que ver con las tinieblas, tienen que ver con Satanás, pero parecen ángel de luz. Están como disfrazados. Y el último versículo que les quiero mencionar por esta vez, por hoy, es Mateo 25, el versículo 41 hasta el 46, y dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me vestisteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos engañadores podrán engañar mucho, podrán desviar. Uno tiene que estar con los ojos muy abiertos, tiene que estar con una actitud de oración permanente para tener la guía del Espíritu Santo, buscar en la palabra si lo que se dice por acá o por allá es lo correcto, pero sepan, hermanos, que estos engañadores van a ser rechazados por el Señor y van a tener que sufrir la condenación eterna. Y por último les digo esta frase: el peligro de seguir a ellos era llegar al mismo destino juntos con ellos. Esto es lamentable. Mucha gente hoy en día, en este momento, creyendo a estos engañadores, creen tener la salvación, creen tener la vida eterna y lamentablemente su destino va a ser muy triste. Por eso, hermanos, lo que debemos hacer siempre es, al escuchar una persona, un pastor, que puede venir con un título muy grande, que puede venir con toda una propaganda muy importante, tenemos que ir a la palabra de Dios, buscar con humildad y con oración en la presencia de Dios y pedir al Señor que nos guíe para poder tener realmente sabiduría y tener abiertos los ojos espirituales y poder distinguir a aquellos que son engañadores y están puestos por el diablo, por el enemigo, para desviar a la iglesia. Porque cuando la iglesia, hermanos, se basa en la palabra, cuando la iglesia ora y obedece a la palabra de Dios, es una iglesia poderosa, porque el Espíritu de Dios obra potente, poderoso en medio de esos hermanos. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar la unidad, tenemos que buscar siempre la presencia de Dios y abrir la palabra, y no porque lo diga tal o cual es lo correcto, sino lo dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí por hoy. Seguiremos el próximo martes con lo que Michael nos enseñe, que la verdad que estamos aprendiendo mucho de él. Y bueno, les deseamos
que puedan pasar un hermoso día. Los estamos extrañando. Si Dios lo permite, el próximo domingo tal vez nos encontremos, si no hay ningún cambio raro. Así es que les deseamos que pasen un hermoso día con la bendición de Dios.